Agora tendremos a charla sobre recomendações para o tratamento de menisco discoide. Dr. Javier Masquijo é ex-presidente da Sociedade Argentina de Ortopedia Infantil, é amigo, é médico do Sanatório Allende em Córdoba, Argentina. Dr. Javier, por favor. Obrigado, Gilberto. Eu vou fazer minha palestra em espanhol porque mi português não é muito bom. Así que voy a hablar del tratamiento del menisco discoideo. Como ustedes saben, los meniscos tienen un rol muy importante en la función de la rodilla y el menisco discoideo es una alteración morfológica congénita del menisco. Esta no es una patología binaria a diferencia de otras porque tenemos muchos diferentes tipos. Por ejemplo, este menisco puede ser de mayor o menor volumen, puede tener o no tener una lesión, puede tener sus inserciones periféricas o no tenerlas, y también puede tener una gran diferencia en cuanto a la organización de sus fibras colágeno, lo que hace que tengamos algunos meniscos discoideos que tengan una estructura histológica más similar a un menisco normal y otras que sean mucho más desorganizadas y más predispuestas a tener lesiones de forma precoz. Entonces, en la charla yo les voy a dar 9 recomendaciones que tienen que ver con el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Y la primera es, si estos pacientes no tienen síntomas, no requieren tratamiento. Es muy común en nuestra práctica que recibamos pacientes que por alguna razón han recibido una resonancia magnética y en la resonancia magnética hay como hallazgo un menisco discoideo, el cual no producía síntomas antes del trauma. Y este es un ejemplo, es un paciente que tuvo una luxación de rótula, en la resonancia se ve que tenía un menisco discoideo, lo derivaron para que hiciéramos tratamiento quirúrgico del menisco discoideo y realmente este paciente no requiere tratamiento quirúrgico porque no tenía síntomas previos. Y también en pacientes que a veces intraoperatoriamente, cuando hacemos una artroscopía, podemos encontrar incidentalmente un menisco discoideo y en estos casos, si el paciente no ha tenido previamente síntomas, tampoco requiere tratamiento. Número 2, si el paciente tiene síntomas mecánicos y en la resonancia vemos algunos signos indirectos de inestabilidad, estos pacientes no debemos retrasar el tratamiento, porque la duración prolongada de los síntomas es un factor de riesgo para el desarrollo de resultados pobres y de artrosis de alto grado. Y de nuevo, es muy común en mi práctica ver pacientes que tienen síntomas mecánicos, que tienen esta resonancia y que vienen luego de hacer 40 o 50 sesiones de rehabilitación, las cuales no tienen mucho sentido en este caso. Número 3, cuando van a hacer cirugía, siempre tienen que tratar de preservar el menisco. Y para esto, primero hay que tener el entrenamiento suficiente y segundo hay que tener el instrumental indicado para estar preparado para cualquiera de los escenarios. Porque una vez que entramos a la rodilla, esto puede ser una caja de Pandora y debemos estar preparados para cualquiera de los escenarios posibles. Sobre todo porque el que primero realice la cirugía es el que más chances de tener buenos resultados en estos pacientes. Número 4, dejen suficiente menisco remanente. Y esto es probablemente el punto más controversial en esta charla. Históricamente, la recomendación ha sido achicar el menisco y dejar un menisco remanente entre 6 a 8 milímetros. Si ustedes ven, esta es la página de guía de estudio de POSNA que recomienda justamente eso. Sin embargo, esta recomendación no está basada ni en la edad del paciente, ni en el tamaño de la rodilla, ni tampoco está basado en estudios biomecánicos que demuestren que ese tejido remanente es suficiente para mantener las características del menisco. Estudios clínicos que han aparecido hace muy poco tiempo, por el contrario, han demostrado ahora que si dejamos 6 a 8 milímetros de tejido remanente, esto predispone a tener malos resultados. Este es un estudio anatómico que se realizó en Estados Unidos en el que vieron que el ancho del menisco aumenta progresivamente
con la edad del paciente siendo alrededor de 10 milímetros a los 8 años y de 15 milímetros a los 17 cuando ya alcanzan la madurez esquelética. Estos son los trabajos en los cuales yo les comentaba que dejar un menisco remanente entre 6 y 8 milímetros aumenta el riesgo de extrusión meniscal y también aumenta el riesgo de osteocondritis disecante. Este es un estudio del año pasado, es súper interesante, es un estudio en el cual utilizaron imágenes de tomografía y resonancia magnética para establecer un modelo de elemento finito de la rodilla. Esto es como una simulación en el cual ellos simularon qué pasa a medida que vamos resecando cada vez más menisco, y lo que vieron es que si nosotros resecamos entre 20 y 12 milímetros, el pico de estrés y distribución de cargas en el compartimento lateral se mantiene constante. Cuando resecamos más de 12 hasta 8, esto aumenta levemente, pero después de los 8 milímetros, esto aumenta exponencialmente. Y este trabajo fue validado también por otro trabajo que fue publicado este año en pacientes pediátricos. Entonces, probablemente el número mágico debe estar entre los 10 y los 15 milímetros en lo que tenemos que resecar. Tan importante como esto es que una vez que achicamos este menisco, también debemos evaluar la estabilidad periférica. En estos pacientes, una vez que realizamos la saucerización, debemos evaluar no solo la estabilidad a nivel posterior, en el hiato del popliteo, sino también anterior, porque es muy común la inestabilidad o lesiones en esta localización. Entonces, cuando tenemos inestabilidad, no solo debemos saucerizar, sino además debemos hacer una reparación periférica. Estos son los resultados de una publicación que hicimos hace poco, donde vimos que la supervivencia de estos pacientes en los cuales hacemos esta técnica combinada a 2 años es del 86%. Y estos resultados son comparables a lo de la literatura, en los cuales la tasa de revisión va entre el 9 y el 15%. Ahora, cuando hacemos una reparación, debemos tener cuidado con las estructuras neurovasculares que se encuentran muy cerca del cuerno posterior del menisco externo. Si vamos a utilizar una técnica dentro-fuera, debemos realizar un abordaje posterolateral para proteger estas estructuras, y si utilizamos dispositivos todo dentro, debemos tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes más pequeños donde esta distancia es mínima. Un punto que creo que es muy importante y se está hablando últimamente es de que no nos debemos olvidar del eje mecánico. Estos pacientes pueden tener alteraciones del eje mecánico, y si estos pacientes son esqueléticamente inmaduros, es muy fácil de corregir con crecimiento guiado, y esto a largo plazo puede tener una implicancia muy importante en cuanto a la preservación de ese compartimento. Ahora, todas estas técnicas son interesantes y realmente creo que han ido cambiando el resultado de estos pacientes, pero realmente no debemos festejar antes de tiempo, porque los resultados tienden a deteriorarse con el tiempo. Y no hay nada que genere más humildad en un cirujano que evaluar los pacientes a largo plazo, y en esta patología no es la excepción, ya que la cirugía de preservación meniscal, los resultados tienden a deteriorarse según lo muestran las distintas publicaciones. Y este es un trabajo publicado por el Hospital de Niños de Boston, ahora recientemente, donde vieron que los pacientes evaluados a 20 años, casi la mitad de ellos requirieron una segunda cirugía. Ahora, el último punto, la meniscectomía subtotal es sin dudas el último recurso. Siempre hay que intentar primero tratar de preservar este menisco, porque está demostrado que al retirar el menisco externo esto aumenta entre 200 y 300% el estrés por contacto, y los resultados a largo plazo de esto son muy, muy pobres. Probablemente en estos casos el trasplante meniscal sea una opción, no es algo que esté disponible en todos los centros, nosotros no tenemos experiencia en esto, pero probablemente sea una solución en este tipo de pacientes. En conclusión, esta es una patología probablemente de las más desafiantes, tiene múltiples formas de presentación, quizás es la patología que más tiempo nos lleva en el consultorio a hablar con los padres.
Como les decía, el paciente que no tiene síntomas no requiere tratamiento. Aquellos que tienen síntomas siempre traten de preservar el menisco. Para eso evalúen preoperatoriamente la alineación, vayan preparados para todos los escenarios, dejen suficiente menisco remanente y evalúen siempre la estabilidad periférica. Y sobre todo, sigan estos pacientes a largo plazo porque un alto porcentaje puede requerir un nuevo tratamiento quirúrgico. Muchas gracias.